Bueno, vamos a grabar, porque ayer se me olvidó grabar la clase de la noche. Hoy que hago repaso con ellos, les voy a poner video también. Bueno, vamos a repasar el día de hoy, les había dicho, para refrescar un poco qué es lo que hemos visto, cuáles son los temas, qué es lo que hemos estado revisando durante todo este tiempo que hemos compartido clases. Entonces, voy a ir poniendo nuestras diapositivas para poder hablar un poquito, ¿no? Repasar. Bueno, eh, habíamos visto este tema de cómo nace, ¿no? Este derecho tributario y digamos cuáles eran los pilares que sostenían el derecho tributario, ¿verdad? Esos pilares que no son otra cosa que la base constitucional en donde, digamos, se hace una formación de un criterio, ¿no? De qué comprende este derecho tributario. Y habíamos visto que en la Constitución podíamos identificar 8 principios. Y en el Código Tributario, o Código Orgánico Tributario, ¿verdad? Habíamos identificado 5. ¿Sí? Eso no significa que esté contrapuesto o que, digamos, no se vayan a aplicar de la misma manera, ¿no? Sino que más bien, digamos, la doctrina y la teoría ha venido identificando más de una situación. Por ejemplo, antes la simplicidad administrativa, sí, la conocíamos como modernización del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces era completamente diferente, digamos, la forma en que lo podíamos ver, ¿no? Y ahora hablamos de esta simplicidad administrativa. Bien, habíamos visto pues el principio de generalidad. De hecho, ustedes hicieron un trabajo que bastante bueno, lo hicieron, el tema de los principios, me encantó todas las formas que les dieron. Yo ya se los había dicho ayer, me gustó cómo graficaron las cosas. Fíjense ustedes que todos sus trabajos me han revelado cómo tienen esa cabeza, ¿sí? Eh, Unos más enredados que otros, otros menos enredados. Pero claro, el orden, ¿sí? De ideas es lo más importante que tiene, digamos, el ser humano. Ayer veía un video, yo que siempre les comento alguna anécdota o algún caso, ¿no? Vi un video sobre las personas que tienen dislexia, ¿no? Es decir, aquellas personas que, digamos, pueden ver palabras diferentes, ¿sí? Al momento de leer rápido, tienen que leer con mucho más paciencia y detenimiento para poder entender, ¿no? Las frases. Igual los números se les pueden cambiar, el 3 por el 8, ¿no? Y yo digo que a veces tengo un grado de dislexia, no muy avanzado quizás, pero sí me pasa muchas veces, ¿no? Al momento de leer. Entonces, decía esta chica que eh, eh, les toca aprender en esquemas, ¿sí? Precisamente ordenar las ideas y que eso permitía que estas personas, cuando estén adultas, ¿sí? Si aprenden con estas técnicas, ¿verdad? Van a poder entender mucho mejor y a poder conceptualizar. Fíjense ustedes, es la diferencia del alumno que se aprende de memoria o repite, ¿sí? Y la verdad es que me pareció fantástico ese comentario. Y es así, por eso yo soy bastante esquemática. Mi padre me enseñó a hacer esquemática,
¿sí? Y esta es una técnica de presentación, ¿sí? Yo lo hice durante todos mis años de universidad y de maestría, siempre fui muy esquemática, y aparte de eso, o sea, me gusta darlo así en mis clases porque creo que ustedes pueden ordenar las ideas. Y eso es importante para un abogado, ordenar las ideas, porque uno tiene que saber narrar en orden, ¿no? Saber hacer el esquema en orden. Y obviamente nosotros contamos historias, ¿no? En cierto modo, ¿no? Decimos, esto es lo que ha pasado, señor juez, en este orden, ¿no? Bien, y además también decirles, ¿no? O sea, por ejemplo, en el campo tributario, ¿no? Decirle, señor juez, el principio que sostiene al derecho tributario, el de generalidad, el de progresividad, el de simplicidad administrativa, de retroactividad, de equidad, transparencia, suficiencia recaudatoria, cualquiera de ellos que atraviesa una situación tributaria, ¿sí? En un escenario de aplicación como consultas que hicieron, ¿no? La consulta tributaria, ¿no? Que ustedes revisaron y que yo les dije, bueno, dime, ¿qué pregunta y qué respuesta le dan? ¿Cuál es la base legal? ¿Sí? Y quién es esa persona que está preguntando, ¿no? Entonces, porque eso hacemos, ¿no? Eso hacemos como abogados. O sea, le decimos, bueno, este es el caso, estos son los antecedentes, estos son los hechos, ¿sí? Y estos son el derecho, es decir, cuál de todo el esquema que tengo, que he estudiado, ¿verdad? Voy a tomar alguno de ellos a fin de que, digamos, se estructure en una estrategia jurídica. Y bueno, entonces les decía que estos principios constitucionales, ¿verdad? Donde me decía, todos debemos de pagar tributos, ¿sí? En donde nos habla de qué cargas tributarias yo puedo tener, ¿verdad? Y luego viene el de capacidad contributiva, ¿verdad? Es de progresividad o capacidad contributiva, ¿sí? Es decir, todos por regla general debemos de tributar. Luego viene la segunda idea de, bueno, dependerá de su capacidad contributiva. Luego dirá, esa recaudación de capacidad contributiva pues debe estar transformada en que la administración tributaria sea lo suficientemente eficiente para no confundir quienes están obligados y quienes no están obligados. Y los que están obligados, pues bueno, qué derechos o obligaciones van a tener en torno a esa obligación tributaria. El de simplicidad administrativa, simple y llanamente para que sea un sistema, sí, un sistema tributario, fíjense ustedes. Los sistemas también son ordenados, ¿sí? Eso es como el sistema operativo de la computadora, ¿no? Usted aplasta aquí, aplasta acá, aplasta esta tecla, aplasta esta de acá, ¿sí? Y le va dando órdenes, ¿no? La computadora le dice, bueno, quiere seguir o quiere continuar, ponga Enter, ¿no? Y nos da esas disposiciones y obviamente vamos paso a paso, ¿sí? Paso a paso. Usted no se puede saltar nada. Entonces, fíjense la lógica, ¿no? Lógica que yo ya les había explicado y les dije, bueno, ahí está la lógica matemática, ¿sí? Que tiene un orden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consecutivos, ¿verdad? Los números hasta miles de millones de números que se puedan determinar, ¿no? Y entonces en ese orden, digamos, tenemos que pensar y asimilar estas instituciones. Muy bien, ¿cuál es el punto de partida? Pues estos principios, muy bien. Todos los ciudadanos deberían de tributar. Muy bien. ¿Sobre qué? Sobre la base de su capacidad contributiva. ¿Sí? La administración tributaria debe ser eficiente, debe ser sencilla de acceder, no puede tratarse de impuestos, digamos, grabar impuestos de periodos ya pasados, anteriores, y retroactividad, ¿verdad? Y claro, y esa retroactividad nace de la ley, ¿sí? Cómo nacen estos tributos, ¿no? Que es la potestad que tiene el Estado de crear, modificar o extinguir, ¿verdad? O exonerar,
los tributos, ¿no? Que es el principio de legalidad. Tenemos este principio de equidad, y en el principio de equidad habíamos hablado sobre los temas de justicia social, ¿verdad? O igualdad social. Y claro, lo veíamos cuando relacionábamos el tema de política económica, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de política económica, decíamos que el, teníamos que ser justos, ¿no? Justos porque a la larga los recursos tributarios van a ir al gasto público. Y el gasto público pues está destinado al buen funcionamiento del Estado. Y ese buen funcionamiento del Estado gira en torno, ¿sí?, a los derechos que tenemos los ciudadanos, ¿no? Al buen vivir, a tener salud, a tener educación, ¿no? Entre otros derechos que se tienen, pero estos son los más destacados, ¿no? Que a la larga nos da la Constitución, ¿no?, como base, ¿no? Mantener un país saludable, ahora que estamos en el COVID, ¿ven? Mantenernos saludables ha sido todo un reto, ¿sí? Ha sido todo un reto, estamos encerrados, estamos protegiéndonos, tenemos que invertir, digamos, en nuestra salud, tener alcohol a la mano, tener mascarillas, tener, digamos, insumos que nos permitan defender nuestro organismo, ¿no? En la situación de podernos contagiar, ¿no? En ese aspecto. Y el de educación, sí, también, la educación, que es importante. Y bueno, también vi un video el otro día sobre la educación, ¿no? Y pensaba, ¿no?, justamente en lo que se está haciendo ahora, ¿no? Entonces, decía esta persona que daba, pues, unos consejos sobre educación, ¿no? Decía que nosotros, los docentes, somos simplemente personas que guiamos para que, no para que tengan un futuro mejor, sino que para que sirvan para mejorar el futuro. Dos frases que parecen iguales, suenan iguales, pero son lo mismo, ¿sí? Porque el futuro mejor lo pienso para mí, ¿sí? Y sin embargo, construir un futuro mejor significa integrarse en la sociedad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, nosotros debemos de pensar no solo que tenemos una dualidad, en que definitivamente pensamos en nuestro bienestar, porque obviamente salimos a trabajar o estamos estudiando para trabajar en una profesión determinada, ¿sí? Y para poder sobrevivir, o por decirlo de esa manera, para poder tener todas las necesidades básicas, poderlas cubrir, al menos, ¿sí? Pero también tenemos que actuar en sociedad. Y nosotros como abogados ese es nuestro rol, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les digo, sí, que un buen abogado tributarista no es el que permite o ayuda a las personas a cómo puedo ocultar para que el Estado no me cobre tanto. Sí, el Estado se lleva bastante plata, es verdad. Yo también veo, por ejemplo, a veces paso mis facturas, ¿no? Y yo digo, puta, se me llevan 400, 500 dólares. Y duele, ¿no? Porque uno dice, 400 dólares es un sueldo básico, fíjense ustedes, ¿sí? Y entonces, pero después pienso y digo, la verdad es que en el año alcanzo a tener una recuperación, ¿no? Yo les decía que este año había recuperado mucho más que años atrás. Un año a mí me devolvieron alrededor de 400, 500 dólares. Yo ese año me había comprado una computadora, ¿no? Entonces, ¿qué me costó más o menos eso, no? Entonces, bueno, por lo menos recuperé el coste de la computadora. Entonces, me ha servido en los impuestos, ¿ven? Este año, eh, bueno, el año 2019, mejor dicho. El año 2019, que no fue un año muy próspero para mí, pero no fue malo, sí. Realmente, me ha reflejado un poco más de ingresos, ¿no? Entonces,
este año me van a recuperar un poco más de los 400 o 500 dólares de hace unos años atrás. Entonces, fíjense, ¿no? El sistema, si ustedes se ponen a ver, funciona. Si funciona, tiene, digamos, tiene bondades, sí, no siempre es malo, porque cada vez que hablamos de impuestos y cada vez que hablamos de tributos, la gente tiembla, se asusta, le da coraje, le siente, o sea, tiene los peores sentimientos. Sí, tiene los peores sentimientos. Sin embargo, eh, quienes hemos podido tener la posibilidad de estudiar los tributos, ¿no? Y ustedes que ahorita están estudiando conmigo esto, ¿no? Y yo creo que hay que formar, ¿no? Y bueno, ya ustedes son mi tercer grupo, que digamos de formación, ¿no? Conmigo. En esta universidad, otra universidad también, otros grupos, ¿no? Otras universidades. Eh, y bueno, que salgan con una visión completamente diferente de lo que es la tributación. La tributación necesita y amerita tener una cultura, ¿sí? En donde podamos tener ese sentimiento de que aportar al Estado no puede ser un sacrificio, no puede ser algo duro, no puede ser algo que nosotros digamos, solo es para pagar la deuda, solo es para pagar. Fíjense ustedes, yo todos los días lloro, ¿ven? Porque los abogados también lloran si tenemos sentimientos, no como nos dicen, ¿no? Que no tenemos sentimientos. De, eh, de ver que lo único que se dice es eh, manden más desempleo del sector público y del sector privado. Personas que, bueno, les cuento, ¿no? Un poquito. Tengo algunos amigos, y bueno, amigos de mi hermana también, que a veces me llaman, ¿no? Y dicen, voy a perder mi empleo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para subsistir? Y gracias a Dios les he podido dar los consejos necesarios para que sus empleadores reflexionen y los mantengan en otras condiciones, ¿no? Sin que les lesionen los derechos tan profundamente. Y eso realmente, por eso les decía, el tema es muy, muy complejo. Para el Estado lo comprendemos perfectamente. Si no hay ingresos, pues definitivamente, más aún ingresos tributarios, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que los ingresos tributarios han bajado en todos estos 4 o 5 meses que tenemos encerrados. Bueno, un poquito más, creo que llevamos para los 6 meses. Y, y también me preguntan, ¿no? Me dicen, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a salir? Eh, y bueno, yo siempre les digo, ¿no? Vamos a salir en el momento en el que además de las UCI, unidades de cuidados intensivos de los hospitales, estén, no voy a decir vacías, porque siempre habrá una emergencia, ¿no? No solamente por COVID, sino por otro tipo de enfermedades, pero digamos estén más disponibles, ¿no? No que nos queden solo 5 camas y solo 5 personas se pueden contagiar y ser atendidas. El resto morirá, ¿sí? Morirá por falta de atención. Y ese es el gran desafío, digamos, que tenemos hoy día como país, ¿sí? Y por eso es que necesitamos tener también una conciencia tributaria. Leyeron, ¿verdad? Fueron parte de un artículo que les puse y dije, yo voy a hacer que lean mis chicos en este semestre sobre el COVID, ¿sí? Y sobre el entorno tributario. Y me hicieron algunos comentarios, ¿no? Muy simpáticos, muchísimo, ver sus opiniones, digamos, en estos trabajos, porque definitivamente eh, muchos decían, no hay que cargar muchos impuestos al ciudadano, ¿sí? Quizás la eficiencia, fíjense ustedes, principio de eficiencia. El principio de eficiencia, sí, que no decían ustedes el principio de eficiencia, sino que lo decían de otra forma, ¿no? Yo lo traduzco, ¿no? Entonces, bueno, el principio de eficiencia quizás no está en la carga de muchos tributos. Ahora es un país que tiene muchos tributos, que no hemos podido optimizar o reducir de tal forma que
digamos, tengamos una política como en otros países, ¿no? Que, por ejemplo, yo les decía, el IVA, ¿sí? Está en el 19%, o en el 20%, ¿sí? En el 15%, en el 18%, en algunos países, ¿no? Y quizás, fíjense ustedes, con esos 2, 3, 4 puntos de diferencia, eh, se puedan eliminar otro tipo de impuestos, ¿sí? Y, digamos, los absorbemos en uno solo que se llama IVA, y que podría financiar estas, digamos, estas necesidades del Estado, solo con un 1%, 2%, 3%, digamos, que se pueda hacer. Pero nadie se ha planteado, ¿ven? Ahora que toca revisar también los temas de tesis, ¿no? Ayer conversábamos con otros docentes, y el planteamiento de esas tesis, ¿no? Entonces hablaban exenciones en las leyes. ¿Cuáles? ¿Dónde? Enumérelas, dígame qué es lo que pasa. O sea, tener temas muy amplios muchas veces no es lo conveniente, pero sí hacer estudios puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, me voy a inventar, ¿no? Porque no lo he analizado, pero en vez de tener ese 1 por 1000, digamos que ahora, digamos que era el de la Universidad de Guayaquil, ¿no? El del hospital universitario, ¿no? Que se derogó a la larga, dejaron al hospital sin tener un financiamiento de mantenimiento. Ok, veamos si es que podemos subir, digo yo, al 13% del IVA, y ese 1% estará destinado al mantenimiento del hospital, ¿sí? Y que sea una línea de fuente de mantenimiento de ellos, ¿no? Entonces nadie ha hecho este tipo de análisis, ¿no? Entonces tenemos mucho que hablar y tratar, digamos, de la materia de tributación. Hay materias para hacerlo, ¿no? Y hay otros países que se mantienen con 3, 4, 5 impuestos, y definitivamente, claro, también tienen otras fuentes de, digamos, de ingresos, ¿no? No tributarias, que obviamente mejora su economía, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay que pensarlo, ¿sí? Y eso es lo importante. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que hacer que esto sea realidad, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, luego vimos el tema eh, de estos 5 principios en el Código Tributario, que es no hay tributo sin ley, principio de legalidad; el de generalidad, ¿verdad? Es decir, a quienes se aplican, ¿sí? La proporcionalidad, ¿sí? Que es la capacidad para contribuir; la igualdad, en relación a que, lo que les decía, si yo vendo frutas y todos los que venden frutas estamos, digamos, en la cadena, pues somos iguales, ¿no? Entonces pagaremos en igualdad de condiciones, sin, digamos, excepciones, ¿no? Y también eso nos permite determinar, pues, también a quienes están fuera, ¿no? Las exenciones, ¿sí? En esa igualdad. No somos iguales. No somos iguales a los de la tercera edad, ¿sí? Ellos pueden recuperar el IVA, por ejemplo, de sus compras de manera directa. Yo tengo que cruzar información sobre IVA para ver si es que puedo recuperar, ¿no? Entonces, a eso se refiere este principio de igualdad. Y el de irretroactividad de la ley, pues que sabemos que la ley rige para lo venidero, y que obviamente hacia atrás no puedo grabar nada y no puedo cobrar nada. Bien, eh, habíamos hablado sobre los aspectos constitucionales como materia tributaria, ¿no? El marco constitucional de la tributación, que no solamente hablamos de los principios, sino que también hablamos de la denominada política económica, ¿sí? Los objetivos de esa política económica, tenemos lo que es los tipos de política económica y otras políticas económicas que podríamos identificar también como parte
pues, de este esquema, digamos, de política económica que influye en nuestro derecho tributario. Entonces, habíamos hablado sobre la política económica porque definitivamente el presupuesto general del Estado, ¿sí? Está, digamos, compuesto de algunas políticas que el Estado debe, digamos, identificar, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, tiene varios objetivos que están basados eh, en el crecimiento económico, la estabilidad de precios y el tema del empleo, ¿no? Pleno empleo. Y entonces, claro, no hay país que no quiera tener empleo, estabilidad en los precios, sí, y obviamente una sostenibilidad en el tiempo, sí, de la producción, pues que se tenga, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, ahora que ya estamos en el mes de septiembre, vamos a cumplir 152 años de la Universidad de Guayaquil, ¿no? Son 152 años que ha estado productiva, ¿no? Es parte de la productividad de este país. No en vano tenemos 17 facultades, ¿sí? Vienen personas no solamente de la ciudad de Guayaquil, vienen personas de otras provincias. Entonces, fíjense ustedes todo lo que reactiva, ¿sí? Solamente esta actividad educativa, ¿sí? Como tal, ¿no? Y toda la sostenibilidad que ha tenido. Ustedes saben que la Universidad de Guayaquil ha pasado algunas crisis, ha tenido algunas crisis de índole política, ¿sí? Ha tenido pues algunas crisis económicas, y hoy estamos viviendo también dificultades, ¿no? Obviamente no podemos estar ajenos, digamos, a la situación que está viviendo nuestro país, ¿no? Entonces afecta y nos ha afectado, fíjense ustedes, en tener que invertir en esta infraestructura que es la plataforma Moodle, la plataforma Zoom, ¿sí? Y otros mecanismos para continuar con la actividad y obviamente no matarla, ¿no? Alguien me preguntaba en algún momento y me decía, ¿qué pasa si desaparece la Universidad de Guayaquil? Yo le dije, no me pongas en ese compromiso de pensar. No puede desaparecer una universidad tan grande y tan importante en este país como la Universidad de Guayaquil. Por eso es que el reto que tenemos nosotros, al menos en esta Facultad de Derecho, es que ustedes sean el mejor aporte a la sociedad, ¿sí? Que ustedes realmente sean las personas que entiendan y comprendan todo lo que se les explica aquí, ¿verdad? Es decir, todo este tema del crecimiento económico. Dicen, no, yo no soy economista. No, no hay que ser economista. La economía también es una materia básica para cualquier ser humano. Todos hacemos economía en casa, todos sabemos cómo juntamos las monedas para comprar un pan o para comprar un litro de leche más o para, digamos, administrar nuestra casa, ¿no? Y siempre estamos inmersos o estamos conectados con los temas económicos, ¿no? Ay, no, ya vienen a hablarme de economía. Qué pereza. Yo no soy numérico. No es cuestión de numeración, ¿sí? Como siempre les digo. Inclusive la lógica matemática es razonamiento, ¿sí? Es razonamiento. Entonces, fíjense ustedes entonces que los objetivos de estos lineamientos eh, que son parte de esta política económica, ¿no? Es ver crecer hacia adentro, ¿no? Internamente con los productos nacionales, ¿no? Es decir, ¿qué tanto puedo crecer en la producción nacional? Fíjense ustedes que eso, ¿a qué nos invita a revisar? Bueno, los créditos, ¿no? De la banca pública o de la banca privada, ¿no? Venga y acceda a su crédito agropecuario. ¿Eh? Pues claro, Ecuador es un país eminentemente agrícola, ¿no? Y entonces, claro, el atractivo es venga y siembre,
produzca, ¿ya? Ahora, es durísimo, ¿no? Eh, yo tenía un ex alumno que ahora lo veo que está justamente en unas tierras trabajando, ¿no? Y me daba gusto porque la verdad es que ese chico sí que es sumamente humilde, ¿no? O sea, muy humano. Y él estudió Derecho, fíjense ustedes, ya salió de la universidad, ya está graduado de abogado. Y lo veo en el campo y lo veo feliz y lo veo que él lucha por trabajar, producir de alguna manera, ¿no? Y entonces, hacia allá vamos, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. Y eso es un poco lo que también ahora que vienen los políticos, ¿no? Buscar un perfil que verdaderamente haga propuestas de trabajo, de salir adelante, de que nuestros ecuatorianos realmente puedan producir y que puedan entrar en el mercado internacional, en el intercambio de productos, ¿sí? Con calidad, ¿sí? Con mucha calidad. Hoy en día tenemos muchos estudios sobre calidad, ¿no? Eh, bueno, ustedes saben que en lo agrícola hay eh, lo comercial, ¿no? Que, digamos, eh, usan procedimientos, no voy a decir de pesticidas y de cosas que digamos, puedan el día de mañana armarse un conflicto, ¿no? En el sentido de que eso no está bien, que eso produce daño a la salud, etcétera, etcétera. Y la vía orgánica, ¿no? Entonces, que es mucho más costosa, fíjense ustedes. Usa menos químicos, menos abonos químicos, sin embargo, cuesta mucho más. Y igual que la economía verde, ¿no? Igual que la economía verde, y, y bueno, que también es parte de lo tributario, ¿no? Yo tengo un amigo que él sabe de derecho ambiental, y entonces conversando, ¿no? Y dice, yo esto lo veo más tributario. Le digo, pero claro, le digo, porque el tema de la ecología se ha pegado mucho al tema tributario, fíjense ustedes. Por eso es que hablamos de economías verdes. Y como nace de la economía, de las políticas económicas, ¿sí? Eso permite justamente el desarrollo, ¿ven? El vivir, digamos, de una manera más sana. Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, ver esta política económica a través de estos, digamos, impuestos verdes, ¿no? Eh, de hecho, hay quienes han querido inclusive poner derechos a respirar un aire bueno, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, Quito es una ciudad que padece mucha contaminación, ¿sí? Se los digo yo que estuve 7 años allá. Mis pulmones sufrían. Yo decía, ya me quedaba 15 días de corrido y al día 16 quería salir corriendo y decir, yo tengo que regresar a Guayaquil a tomar aire y volver a oxigenarme, ¿ven? Imagínense quienes viven allí permanentemente, ¿no? En este ambiente contaminado. Entonces, son las cosas y son los temas que, digamos, hoy en día rondan justamente nuestro derecho tributario, ¿no? Nuestro derecho tributario, es decir, prácticamente vamos a grabar precisamente este tipo de privilegios que se van a volver, ¿no? O sea, fíjense ustedes, por eso repito, ¿no? Y vuelvo al tema del COVID, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado? En un momento indeterminado, nos viraron toda nuestra vida cotidiana, acelerada, y dijeron, paren, que aquí me bajo, y protéjase porque no sabemos cómo usted puede ser afectado en su salud. Y entonces todos cogimos, cerramos las puertas, las ventanas, nadie salía ni asomaba la nariz, ¿no? Ya progresivamente estamos, digamos, buscando un sistema de vida con el COVID, ¿sí? Que no se irá con facilidad, que no sabemos los resultados de la vacuna, ¿sí? Eh, y bueno, y entonces nos ponemos a pensar
cómo vamos a producir, fíjense ustedes. Entonces ahí vienen estas otras políticas económicas, ¿no? Lo que yo les decía, ¿no? Tener realmente líderes que puedan desarrollar política agraria que está muy abandonada en nuestro país, muy abandonada. Yo trabajé en el Ministerio de Agricultura y la verdad es que hay mucha polémica y sí, y es una trinchera en donde realmente hay mucho conflicto, muchos intereses. Eh, Solo unos cuantos quieren estar, solo los agremiados, privilegiados, sí. Yo he tenido la oportunidad de ver, ¿no? A los gremios ya. Son personas muy cerradas y que obviamente no quieren una política abierta, sí. Y eso hace daño al país, ¿no? Todos deberíamos tener igualdad de condiciones, de poder, digamos, desarrollarnos en igualdad de condiciones, ¿sí? Y todavía sufrimos porque, por ejemplo, tenemos instituciones como el MAGAP, ¿sí? Como la Secretaría del Agua eh, y algunas otras entidades que lamentablemente no saben administrar los recursos naturales, hidrocarburos también, minería, ¿sí? Son temas bastante conflictivos y que, sin embargo, representan productividad y dinero, ¿sí? Y que pueden permitir la sostenibilidad de nuestro país, ¿no? De la producción nacional. Lamentablemente, no tenemos equipos de trabajo multifuncionales que puedan desarrollar estas políticas que quizás otros países sí lo han podido hacer, como Chile, ¿no? Tiene minería abierta y vive de la minería. Es una fuente de ingreso de su país. Perú también, sí, en el tema de la pesca, muy desarrollado, ¿no? O mejor que Ecuador. Sí, y aquí nosotros todavía tenemos gente que el pescador realmente, eh, son muy pocos los que, digamos, han podido armar un negocio muy bien estructurado que pueda permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, esas son las faltas de política, es decir, hay que buscar realmente esa estabilidad, esa sostenibilidad en el tiempo que permita que realmente todas las fases productivas, ¿no? Desde la básica, que es la agricultura, la industrializada y la tecnificada finalmente, o las manufacturadas, este, digamos, puedan llegar a tener un sistema de crecimiento. Y claro, con ellos viene atado precisamente el gravamen de la capacidad contributiva, ¿no? Y el gravamen de estos tributos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, luego también les había explicado que el tema de la política monetaria, política fiscal, política exterior, política de renta, ¿no? Que son estos tipos de políticas económicas que son básicas, ¿no? Para cualquier sistema, ¿sí? Para cualquier sistema de Estado. Y bueno, en la política monetaria, pues hablamos de estabilidad de precios, ¿no? Y eso también está atado a, por ejemplo, nosotros que estamos dolarizados, ¿no? Quizás si tuviésemos una moneda propia, estaríamos, digamos, un poco más complicados en nuestra economía, ¿no? Como otros países. Por ejemplo, Argentina sufre muchísimo el tema de la devaluación monetaria, es una vida bastante costosa ya. Claro, nosotros traducida en dólares, eh, vemos que ellos tienen una economía bastante eh, a la par de la dolarización. O sea, usted allá en un restaurante que no es muy, digamos, de lujo, ¿no? O que tenga una presentación, como por ejemplo usted puede ir a un local de plaza, bueno, los de San Borondón, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo es que se llama este, el lugar que es bastante costoso. Pero bueno, entonces en esos locales usted un plato de comida le cuesta 15, $16 con impuestos, ¿no?
o quizás más, 20, 30 dólares, ¿sí? Y allá, digamos, comer en un restaurante de mediano, ¿no? Le puede salir. Entonces la economía de ellos es bastante costosa, ¿no? Eh, bueno, pero Argentina es un país que es, era unas 20 veces más grande que Ecuador. Y efectivamente, por ejemplo, de Argentina, cuando se industrializó, ver la zona industrial es realmente deprimente, ¿no? Por ahí pasa tren para ir a otras ciudades eh, cercanas de Buenos Aires, que he tenido la oportunidad de hacerlo, y realmente ver todas esas fábricas, basurero, ¿ven? Eh, desperdiciadas, infraestructura botada, no datan de estos últimos 10 años, estamos hablando de 50 años atrás. Y claro, da pena ver, porque ese es el reflejo de la economía, ¿ven? De un país que no ha sido bien tratado y que obviamente hubo algún fenómeno que le afectó, ¿no? Y bueno, y por eso es que Sudamérica tiene que padecer tanto, ¿no? Porque tenemos una misma ideología, una misma idiosincrasia, a pesar de que, por ejemplo, los argentinos dicen que ellos tienen de los migrantes italianos, entonces, otra cosa, ¿no? Y por eso son atorrantes, como ellos mismos se califican. Sin embargo, todas estas cosas nos permiten, ¿no? ver precisamente cómo estamos en esa política económica. Entonces, esta política económica es bastante importante saber cómo manejarla y cómo dominarla, ¿no? Justamente ahora nosotros estamos viendo y estamos viviendo, por favor, en el marco de lo académico, nada personal ni político, pero vemos que nuestro gobierno realmente no ha tenido políticas económicas acertadas. ¿Sí? En estos últimos 4 años. Cada vez hemos ido desmejorándonos, desmejorándonos, desmejorándonos. Y fíjense ustedes que ayer leí una frase muy interesante, ¿no? Y que llama a la reflexión. Que precisamente todo este deterioro, ¿sí? De esta crisis de Estado, ¿sí? Lo que hace es encaminarnos a una privatización. Es decir, que el único que nos va a salvar en esta vida será la empresa privada, ¿ya? Y que por eso nos arrastran en ese contexto, ¿sí? Es decir, es político, ¿no? Y nos arrastran en este contexto precisamente para venir y entregar todas las facultades del Estado a los entes privados para que estos, obviamente, ganen 20, 30 veces más, ¿no? Fíjense ustedes lo que pasó con el IES, ¿no? Hospitales privados se hicieron un convenio con el IES, ¿no? Y dijeron, bueno, acepte, ¿no? Acepte a los afiliados del IES para que le pase la factura que nosotros le pagamos. Tenemos para pagarle hasta la risa, dijo. ¿No? Y entonces, fíjense ustedes, se armó un despropósito. ¿Sí? Y lo digo por experiencia personal. Mi mamá nunca utilizó ningún hospital del IES, gracias a Dios. Tuvimos, pues, obviamente digo gracias a Dios porque en aquellas épocas, ustedes saben que ir al hospital del IES era muerte segura. No estaba instrumentado bien. Pero bueno, en los últimos años se mejoró, digamos, este sistema de salud y que ya con el carnet del IES podíamos acceder a la salud, digamos, a los hospitales privados, pagando los costos, pues, cubriendo el IES, no había ningún problema. Sin embargo, si yo les digo, mi mamá usó el IES para morirse, murió en la clínica Alcibar, que es una clínica bastante costosa, ¿sí? Yo pagué $0, ¿sí? Y digo pagué porque a la larga uno sí paga, ¿sí? Y la factura era de $1.000.000 en 15 días de terapia intensiva. ¿Ya? Para que ustedes lo vean y también tomen conciencia con el tema del COVID, ¿no? Hoy en día nuestra alcaldesa parece que refleja ser una persona desquiciada para algunos, pero muy cuerda para otros, al menos para mí,
muy cuerda en el momento en el que ella dice, no van a salir, no vamos a ir a la calle, no podemos salir todos, tenemos que protegernos, porque en definitiva es así. Ya les digo, estar un día en terapia intensiva le puede costar $10,000 muerto de risa, ¿sí? A un ciudadano, lo cual me parece injusto, me parece excesivo, me parece descarado, me parece terrible, ¿sí? Porque la salud no tiene precio, ¿sí? Y bueno, es lo que tenemos que evitar. Tenemos que hacer una economía segura, tenemos que hacer una economía dura, sostenible, ¿sí? De seguridad. Y quizás tenemos que reflexionar en que los tributos precisamente son, digamos, una piedra en el zapato para uno, para algunos, ¿no? Pero les repito, no hay nadie que haya podido, digamos, contrarrestar o decir, yo voy a hacer un estudio en donde vamos a analizar el funcionamiento de todos estos impuestos, ¿sí? Porque llega el gobierno y lo que dice es, la política económica, hay que poner más impuestos, tenemos que sacar más plata. ¿De dónde? Del pueblo. Y no la producimos, o sea, no damos chance a que esa productividad puede estar mejor canalizada en una menor cantidad de tributos, ¿no? Depurar, digamos, nuestro sistema tributario podría ser saludable también para nuestro, nuestros objetivos de política económica, ¿no? O sea, productividad interna bruta, estabilidad de precios y obviamente generación de empleo o fortalecimiento del empleo. Entonces, porque si tengo menos carga tributaria, quizás tengo más dinero para invertir y poder crecer. No digo contratar y sobrecontratar, crecer, crecer. Fíjense ustedes que eh, todas las empresas y todos los gobiernos, ¿sí? Siempre deben de tener un índice, ¿sí? De proyección de crecimiento. Entonces, a todos ellos a todas esas personas que se llenan la boca diciendo es que la burocracia crece, le crece y sube, sube, sí. Que las demandas de los ciudadanos cada día son más grandes, ¿sí? Son más complejas muchas veces, porque van naciendo nuevos derechos, ¿sí? Es lo que no comprenden. Entonces, cada derecho tiene su propia infraestructura jurídica, digamos así. Y entonces por eso demanda la atención de que alguien, un servidor, atienda ese derecho, ¿ya? No se alcanza, no se abarca todo, ¿no? De hecho, cuando usted genera en el derecho público, estructura una institución, cada servidor al menos debe tener 5 funciones, 5, cada servidor. Hay servidores que tienen 10, 15 funciones y no se abastecen. Son cosas que yo las he aprendido en mi largo camino por el sector público, que son 15 años, las he aprendido y he podido entender que el Estado sí no funciona con facilidad y con la ligereza de los comentarios que podemos escuchar en la prensa. ¿Ven? He podido entender a través del estudio del derecho tributario que definitivamente administrar un país no es cosa fácil, sí, pero que, digamos, si nos ponemos las pilas y si realmente tenemos gente capacitada y con conciencia de que las cosas no son tan fáciles, podemos revertir la situación. Podemos armar equipos de trabajo. El otro día, ayer que estaba subiendo un mensaje de, que decía justamente el trabajo en equipo, ¿no? Podemos ser diferentes, pero lo importante es armar un equipo, ¿sí? Y eso es importante también para nuestra profesión, armar equipos de trabajo multidisciplinarios o con nuestros colegas, de tal forma que, usted ya sabe, ya hoy en día el abogado no trabaja solo. Para armar una estrategia legal usted necesita tener 2, 3 personas, hacer un equipo para presentarse frente al juez y decirle, tú te encargas de las pruebas, tú te encargas de los testimonios, tú te encargas de esto, tú te encargas de acá, ¿sí? En las fases del proceso, ¿sí? Y tener ordenado, fíjese, regreso al
orden, ¿sí? Orden mental. Entonces, esas son las expectativas, digamos, que debemos de tener como ciudadanos y obviamente que si vamos a hacer, aprender a hacerlas, ¿sí? Porque son los resultados que necesitamos, ¿no? Necesitamos una política económica, les repito, dura, fortalecida, realmente equipos de trabajo con los ciudadanos, ¿no? Con los gremios, con las asociaciones, con las federaciones, que permitan realmente armonizar y hacer sólida realmente nuestra economía, ¿no? Entonces es importante. Bueno, entre las políticas que habíamos visto, veíamos las políticas agrarias, industriales, energéticas, de transportación, comercial, turísticas, de vivienda, ¿no? Que permitan pues el pleno empleo, el desarrollo económico, el equilibrio económico exterior, estabilidad cíclica de precios, ¿no? Que no haya excepciones, sino que precios establecidos, que permanezcan en el tiempo. Entonces eso es en cuanto a nuestra política económica. Habíamos hablado del derecho tributario, habíamos dicho que es una parte del derecho financiero, ¿sí? Que tiene por objeto pues el estudio, el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento de los tributos, ¿no? ¿Y por qué el derecho financiero? Bueno, porque el derecho financiero no solamente la carga tributaria, digamos, o sea, la fuente de ingresos de los derechos tributarios, digamos así, o del derecho tributario, es una fuente, ¿ya? Pero en el derecho financiero o en el derecho presupuestario del presupuesto general del Estado, sí, habíamos establecido que, digamos, las fuentes de ese presupuesto no solamente son las tributarias, sino también las no tributarias, ¿no? O las fuentes no petroleras, que también las sabe llamar la doctrina, ¿no? Las separa, ¿no? Entonces, hay presupuestos que se financian con el petróleo, como el nuestro, ¿sí? De hecho, si nosotros damos una visión hacia atrás, podemos también ver eh, que nuestro presupuesto, por ejemplo, en el tema petrolero, habían preasignaciones, ¿no? Eh, Me invento, para educación, para salud, para determinadas, por ejemplo, en Corpecuador, que yo trabajé en Corpecuador, Corpecuador tenía una línea de fuente petrolera, tenía un porcentaje del ingreso petrolero para alimentar su presupuesto, ¿no? Y hacer la reactivación del fenómeno del Niño que hubo en el año de 1990. Entonces, fíjense, ¿no? Para eso sirve ese derecho financiero, para ver de manera macro, todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Y también con las finanzas privadas, porque a la larga, también yo les había